La mansión victoriana gris se alzaba sobre los arbustos pulcramente recortados, como un guardián silencioso de los secretos de la familia Coulter. Lorraine se quedó inmóvil frente a la enorme puerta de roble, ajustando distraídamente los pliegues de su vestido azul oscuro. La fresca brisa primaveral se colaba por debajo de su cuello, haciéndola encogerse, no tanto por el frío como por la tensión nerviosa. Sebastián le apretó ligeramente la mano. «No te preocupes, mamá, es solo un poco. Rara». Había una sutil nota de preocupación en su voz que Lorraine había aprendido a reconocer en los 6 meses que llevaban de relación. La pesada puerta se abrió antes de que pudieran llamar al timbre. Agatha Coulter los recibió en el vestíbulo. Su esbelta figura parecía tallada en mármol. Su pelo gris impecablemente peinado, el collar de perlas que colgaba de su cuello, y una postura digna de una reina, hablaban de una mujer acostumbrada a controlar cada detalle de su vida. «Sebastián, querido». Sus finos labios se curvaron en una sonrisa que no afectó a los fríos ojos grises. Abrazó a su hijo, ignorando arteramente la presencia de Lorraine. En el espacioso salón, el tiempo parecía haberse congelado a principios del siglo pasado. Pesadas cortinas de terciopelo, muebles antiguos de caoba, viejas fotografías en marcos de plata. Lorraine detuvo involuntariamente la mirada en una de las imágenes. Una joven Agatha junto a un hombre alto, con sonrisas de auténtica felicidad. «Es mi difunto marido, Frederick». La voz de Agatha cortó el silencio. «Un financiero brillante. Lástima de ciertas circunstancias, aunque no es un tema para una primera presentación». Lorraine sintió que Sebastián se ponía tenso. La historia de su padre era un tema tabú, rodeado de un denso velo de insinuaciones y susurros a sus espaldas. «Dime, ¿a qué te dedicas?» Agatha se acomodó en una silla, haciendo un gesto a sus invitados para que se sentaran. Su mirada se deslizó sobre el modesto vestido de Lorraine, deteniéndose en la falta de joyas. «Trabajo en el sector financiero», respondió Lorraine con calma, omitiendo detalles sobre su cargo como socia directora de un fondo de inversión. «¿Profesional junior?» Había una leve nota de desprecio en la voz de Agatha. «Algo así», sonrió Lorraine suavemente, sintiendo que Sebastián le apretaba la mano agradecido. Conocía su reticencia a depender del dinero de los demás, su deseo de conseguirlo todo por sí mismo, y ella compartía esos valores. La velada se hizo interminable. Agatha preguntó metódicamente por la familia de Lorraine, su educación, sus planes de futuro. Cada respuesta era cuidadosamente analizada, cada detalle inscrito en un registro invisible de defectos. Durante la cena, servida en la vajilla familiar, Agatha hablaba de sus proyectos benéficos, sin olvidar mencionar las cantidades donadas y los nombres de amigos influyentes. Lorraine escuchaba en silencio, observando inexactitudes en los cálculos financieros y exageraciones descaradas. «La caridad es un privilegio de los que pueden permitírselo», comentó Agatha con sentido, lanzando otra mirada apreciativa a Lorraine. Después de cenar, cuando se quedaron solas en el salón, Agatha cambió de tono de repente. «Sabes, Lorraine, es costumbre en nuestra familia mantener un cierto nivel de vida. Sebastián está acostumbrado a la comodidad y no quisiera que se sintiera decepcionado». Decepcionado. Lorraine sintió que todo su interior se agarrotaba de rabia apenas contenida. Pero por fuera permaneció imperturbable. «Comprendo su preocupación por su hijo, señora Coulter. Le aseguro que su bienestar es mi máxima prioridad. El bienestar requiere fondos, querida. Espero que te des cuenta de ello». Agatha se levantó, indicando que la conversación había terminado. De camino a casa, Sebastián se disculpó largamente por el comportamiento de su madre. Lorraine permaneció en silencio, reflexionando sobre los acontecimientos de la noche. Ya tenía un plan en la cabeza. Demostraría su valía, no con dinero, sino con acciones. Protegería su amor de la influencia tóxica de su suegra, aunque para ello tuviera que tomar medidas extremas. De vuelta en su piso, Lorraine abrió el portátil. La pantalla mostraba las cifras de sus últimos proyectos de inversión. $75,000 de beneficios netos del mes pasado. Sonrió, recordando la mirada desdeñosa de Agatha. Si su suegra supiera que su nuera, sin un céntimo, podía comprar su mansión sin pestañear. El teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. «Siento lo de hoy. Te quiero». Lorraine sonrió, pero su mirada permaneció seria. Protegería su amor a toda costa, aunque tuviera que enfrentarse a los demonios del pasado de la familia Coulter.
En aquel momento, aún no sabía hasta dónde tendría que escarbar para llegar a la verdad sobre la muerte de Frederick Coulter y los oscuros secretos que guardaba la vieja mansión. Pero ya había dado el primer paso y no había vuelta atrás. Sentada en la penumbra de su despacho, Lorraine empezó a recopilar información sobre el imperio financiero de los Coulter. Un nuevo archivo apareció en una carpeta de su escritorio con el simple nombre de Agatha. Encontraría la forma de proteger a su amor, aunque eso significara destruir el mundo ilusorio que Agatha había pasado los últimos 20 años construyendo. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y Lorraine seguía trabajando, construyendo metódicamente una defensa contra una mujer que creía que el dinero era la única medida del valor humano. Ella demostraría que el amor y la honestidad valían más que todas las riquezas del mundo. Pero por ahora será su secreto, oculto tras la máscara de una humilde empleada de finanzas. Su primer encuentro con Agatha Coulter fue el comienzo de un juego cuyas reglas aún estaban por aprender. Pero Lorraine estaba dispuesta a aceptar el reto para proteger su felicidad y ayudar a Sebastian a liberarse de la influencia tóxica de su madre. Le esperaba una larga lucha de la que pretendía salir victoriosa. El amanecer coloreaba las paredes de cristal del rascacielos en tonos oro rosa. Lorraine estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la planta 42, contemplando una Providence despierta. Un entallado traje negro acentuaba su esbelta figura, y su única joya era un par de pequeños pendientes de perlas, regalo de Sebastian por su primer mes juntos. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Martha Jenkins, su asistente personal, entró con un portapapeles en la mano. «Buenos días, señorita Everett. La Junta está esperando su decisión sobre el trato con Blue Harbor Investments. ¿Cuánto ofrecen?» Lorraine se apartó de la ventana, cambiando instantáneamente al modo gestor de fondos de inversión. 20 millones por una participación del 30%. Martha le mostró los documentos. Lorraine negó con la cabeza. «Es demasiado poco. Prepara una respuesta. Consideraremos una oferta de al menos 35 millones. Y Martha, recuerda a todos la confidencialidad, especialmente con respecto a mi nombre». Cuando su ayudante se marchó, Lorraine se sumergió en su trabajo. Su empresa, oculta tras una red de empresas fantasma, gestionaba más de $1,000 millones en activos. Solo 3 personas sabían quién estaba realmente detrás de este imperio financiero. El teléfono vibró. Un mensaje de Sebastian. «Mamá nos invita a comer el domingo. Dice que quiere compensar la primera impresión». Lorraine sonrió. Había pasado una semana desde la primera reunión y había tenido tiempo de hacer averiguaciones sobre la situación financiera de la familia Coulter. Los resultados eran interesantes. Tras la fachada de prosperidad, se escondían deudas y negocios turbios. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez entró Raymond Thorne, analista jefe y uno de los pocos que sabía la verdad sobre Lorraine. «He encontrado algo curioso sobre la muerte de Frederick Coulter». Colocó una fina carpeta sobre el escritorio. La versión oficial es suicidio tras la bancarrota, pero un mes antes de morir, transfirió una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero. El dinero desapareció el mismo día que lo encontraron muerto. Lorraine examinó los documentos. «Interesante. ¿A dónde llevan las pistas?» «Aquí es donde empieza lo raro». Raymond se sentó en el borde del escritorio. La cuenta se abrió a nombre de Agatha Coulter, pero ella afirma que no sabía nada. La policía no indagó más. Una familia demasiado poderosa. Lorraine golpeó el escritorio con los dedos, pensativa. «Comprueba todas las transacciones de la familia Coulter en los últimos 20 años. Algo no cuadra aquí». El día pasó volando en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Por la tarde, tras ponerse un vestido sencillo y guardar sus caros accesorios, Lorraine se dirigió a casa de Sebastian. Vivía en un piso modesto en un barrio universitario, y prefería ganarse la vida enseñando historia del arte en lugar de utilizar los contactos de su madre. «Pareces cansada», la saludó Sebastián con un beso. «¿Un día duro?» «Solo la rutina habitual de la oficina», sonrió ella, saboreando la oportunidad de ser ella misma, sin máscaras ni fingimientos. «Cuéntame mejor, ¿qué tal tu conferencia sobre los impresionistas?» Se acomodaron en el pequeño balcón, contemplando la puesta de sol. Sebastián hablaba apasionadamente de sus alumnos, de la nueva exposición en la galería de la ciudad. Lorraine escuchaba,
observando lo poco que mencionaba a su madre y lo tenso que se ponía cuando la conversación giraba en torno a la familia. A veces pienso que mamá nunca se recuperó de la muerte de papá. Construyó un muro de dinero y estatus a su alrededor, como si eso pudiera protegerla del dolor. Lorraine le apretó suavemente la mano. ¿Piensas a menudo en tu padre? Tenía 15 años cuando murió. Sebastián apartó la mirada. Le recuerdo entrando en mi habitación el día anterior, hablando largo y tendido sobre la honradez, sobre que el dinero no era lo más importante en la vida, y por la mañana lo encontraron en su estudio. Se quedó en silencio, sumido en sus recuerdos. Lorraine lo abrazó y sintió que la determinación crecía en su interior. Protegería a aquel hombre, descubriría la verdad sobre la muerte de su padre y lo liberaría de la influencia tóxica de su madre. Pero debía proceder con cautela, había demasiado en juego. Al volver a casa esa noche, Lorraine abrió el expediente de Frederick Coulter. Algo en la historia la mantenía en vilo. ¿Por qué el exitoso financiero había decidido de repente quitarse la vida? ¿De dónde venían las deudas si había hecho varios negocios exitosos justo antes de su muerte? A la mañana siguiente, llamó a Raymond. Búscame a todos los que trabajaron con Frederick Coulter en el último año de su vida, especialmente interesado en los que renunciaron inmediatamente después de su muerte. Hay un nombre. Raymond le tendió una hoja. Harris Blackwood, antiguo director financiero. Se fue a Europa justo después de la muerte de Coulter. Regresó a Estados Unidos hace 5 años. Vive recluido en un suburbio de Providence. Lorraine anotó la dirección. Tal vez este hombre sabía más de lo que le había dicho a la policía 20 años atrás. Pero antes de investigar, tenía que prepararse para la comida del domingo en casa de Agatha. Su intuición le decía que su suegra tramaba algo. Esa noche, Martha llamó. Señorita Everett, Blue Harbor ha aceptado sus condiciones. 35 millones por el 30%. Bien, sonrió Lorraine. Prepara el papeleo para firmar. Y Martha, comprueba si alguno de sus inversores tiene vínculos con la familia Coulter. Mientras se dormía, Lorraine pensó en la comida del domingo. Intuía que Agatha le estaba tendiendo algún tipo de trampa, pero no sabía cuál era. Bueno, ella también podía jugar a esos juegos. Después de todo, la gestión de un fondo multimillonario le había enseñado a calcular cada movimiento. El domingo amaneció nublado. Pesadas nubes se cernían sobre Providence, prometiendo lluvia. Lorraine estaba sentada en la cafetería frente a la casa de Harris Blackwood, observando el edificio de una sola planta. En 20 años, el antiguo director financiero de Frederick Coulter se había convertido en un recluso que rara vez salía de su escondite. La puerta del café se abrió, dejando entrar a un hombre de pelo gris con una chaqueta de tweed desgastada. Blackwood parecía más viejo de lo que sus 65 años no le habían favorecido. Pidió un café y se sentó en la mesa del fondo, echando un vistazo a la sala. Lorraine esperó unos minutos antes de acercarse. «Señor Blackwood, me llamo Lorraine Everett. Me gustaría hablar con usted sobre Frederick Coulter». La copa en sus manos tembló. «No diga ese nombre», susurró, mirando a su alrededor. «Podrían oírlo». «¿Quién podría oírlo, señor Blackwood?» Lorraine se sentó enfrente, observando los movimientos nerviosos de su interlocutor. «Usted no entiende», se inclinó más cerca. «Se suponía que Frederick no iba a morir ese día. Las cosas no salieron según el plan». «¿Qué plan?» Blackwood negó con la cabeza. «No puedo. Están vigilando. Siempre están vigilando. Pero comprueba el trato con Meridian Trust. Ahí es donde empezó todo». Se levantó bruscamente, dejando su café sin tocar, y se dirigió a toda prisa hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Cuidado con Agatha. No es quien dice ser». Lorraine se quedó pensativa tras la apresurada figura. La mención de Meridian Trust podía ser una pista. Aquella empresa había quebrado inmediatamente después de la muerte de Frederick, llevándose por delante a docenas de pequeños inversores. El teléfono le recordó que se acercaba una comida en casa de los Coulter. Sebastián la esperaba en la entrada de la mansión, frotándose nerviosamente la corbata. «Mamá ha estado nerviosa todo el día», susurró mientras ayudaba a Lorraine a salir del coche. Algo ha pasado en su obra benéfica. Agatha se reunió con ellos en el comedor. Su impecable peinado y su collar de perlas no podían ocultar las marcas de una noche de insomnio. «Sebastián, querido, ¿podrías traer de la bodega una botella de Chateau Margaux de 87 años? Tu padre siempre decía que era el mejor vino para las conversaciones importantes».
Tras esperar a que su hijo saliera, Agatha se volvió hacia Lorraine. He estado haciendo averiguaciones sobre ti, querida. Me pregunto por qué la especialista Junior vive en un ático de Benefit Street. Probablemente porque las apariencias engañan, respondió Lorraine con calma. Como en el caso de una organización benéfica que amortiza dinero para proyectos que no existen. Agatha se puso pálida. No te atrevas a amenazarme en mi casa. No es una amenaza, señora Coulter, solo una observación. El regreso de Sebastian interrumpió su enfrentamiento. La cena transcurrió en un tenso silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos y las frases formales. Dímelo a mí, Lorraine, dijo bruscamente Agatha cuando se sirvió el postre. ¿Has oído algo sobre el Meridian Trust? Lorraine sintió que Sebastian se tensaba. Solo que esa empresa tuvo algo que ver con la muerte de su marido. Interesante. Agatha dio un sorbo a su vino. ¿Y qué sabes de Harris Blackwood? Mamá, ¿qué tiene que ver? Intervino Sebastian. Calla, querido. Solo me pregunto hasta qué punto tu prometida ha estudiado la historia de nuestra familia. Lorraine soportó la dura mirada de su suegra. Lo suficiente como para preguntarse por los millones desaparecidos. El vaso en la mano de Agatha tembló. Estás jugando a un juego peligroso, muchacha. No más peligroso que el que condujo a la muerte de Frederick. Sebastián desvió una mirada confusa de su madre a Lorena. ¿De qué estás hablando? Nada, querida. Sonrió Agatha tensa. Tu prometida simplemente pasa demasiado tiempo escarbando en el pasado. Después de comer, en el coche, Sebastián permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Lorraine no lo apresuró con preguntas. Sabía que había sembrado la semilla de la duda, y ahora necesitaba darle tiempo para que germinara. Por la tarde, sonó el timbre de su despacho. Señorita Everett, la voz de Raymond sonaba excitada. Encontré los documentos de Meridian Trust. Había una triple contabilidad. Frederick lo descubrió el día antes de morir. ¿Quién estaba detrás de la empresa? Eso es lo extraño. Oficialmente Harris Blackwood figuraba como propietario, pero el dinero real iba a parar a cuentas abiertas a nombre de Agatha Coulter. Lorraine pensó un momento. La imagen empezaba a cuadrar, pero algunos detalles seguían sin cuadrar. Comprueba todas las transacciones de Agatha del último mes. Algo me dice que se está preparando para una acción drástica. A la mañana siguiente, Sebastian se presentó en su despacho sin avisar. Los de seguridad le dejaron pasar, siguiendo órdenes dadas de antemano. ¿Por qué no me dijiste que en realidad diriges un fondo de inversión? Se asomó a la ventana, mirando la ciudad. Por la misma razón por la que tú no utilizas los contactos de tu madre, Lorraine se acercó a él. Quería que me quisieras a mí, no a mi dinero. ¿Y lo del Meridian Trust? ¿Qué sabes de la muerte de mi padre? Hasta ahora solo especulaciones, pero estoy cerca de descubrir la verdad. Sebastian se volvió hacia ella. Quiero saberlo todo. No más secretos. En ese momento Martha entró corriendo en el estudio. Señorita Everett, noticias de última hora. Harris Blackwood ha sido encontrado muerto en su casa. La policía habla de causas naturales, pero... ¿Pero? Lorraine se tensó. Una hora antes de morir envió esto. Martha le tendió el sobre. Dentro había una sola hoja con una nota. Agatha sabía lo del cambio de documentos. Frederick iba a contarlo todo. Ella no podía permitirlo. Sebastián se puso pálido. ¿Crees que mi madre...? Creo que tenemos que movernos más rápido. Lorraine cogió el teléfono. Raymond, activa el protocolo espejo. Es hora de mostrarle a Agatha Coulter su verdadero reflejo. Al otro lado de la ventana, por fin se estaba gestando una tormenta eléctrica, como si la naturaleza hubiera decidido acompañar la inminente tormenta en la vida de la familia Coulter. Lorraine sabía que el siguiente movimiento tenía que ser inequívoco. No era solo dinero lo que estaba en juego, sino la vida de las personas. La investigación sobre la muerte de Harris Blackwood duró una semana. La policía cerró rápidamente el caso, descartándolo todo como un ataque al corazón, pero Lorraine no cejó en su empeño de encontrar una conexión entre su muerte y los sucesos de 20 años atrás. Los documentos que había recibido de Raymond pintaban un inquietante cuadro de fraude financiero que se extendía desde el pasado hasta el presente. El viernes por la noche, Agatha les invitó inesperadamente a cenar. La voz en el teléfono sonaba inusualmente amistosa. Querida, me gustaría compensar nuestro último malentendido. Ven con Sebastian esta noche a las 7. Lorraine intuyó una trampa.
pero negarse significaba despertar aún más sospechas. Antes de irse, envió un mensaje cifrado a Raymond. Activa el protocolo a las 9, si no recibes una cancelación mía. La mansión Coulter les recibió con un silencio desacostumbrado. La criada que les abrió la puerta anunció que la señora les esperaba en el invernadero. Mientras recorrían los semioscuros pasillos, Lorraine notó la ausencia de los guardias habituales. Agatha estaba sentada en su sillón favorito, mirando viejas fotografías. En una mesa cercana, había un ordenador portátil abierto. «Ah, ahí estás», levantó la vista. «Sebastian, ¿serías tan amable de traer una tetera de la cocina? He preparado tu oolong favorito». En cuanto se calmaron los pasos de su hijo, Agatha giró la pantalla del portátil hacia Lorraine. «¿Reconoces estos números, cariño?». En la pantalla brillaban los datos de la transferencia bancaria del fondo de inversión de Lorraine. «¿Cómo has accedido a esta información?». «Tengo mis fuentes», sonrió Agatha. «Lo admito, estoy impresionada. $75,000 de ingresos mensuales no está mal para una profesional junior. Entonces, ¿por qué esa modestia?». «Por la misma razón por la que ocultas la verdad sobre la muerte de tu marido». Lorraine se sentó frente a ella. «Algunos secretos es mejor guardárselos para uno mismo». La sonrisa desapareció del rostro de Agatha. «Estás yendo demasiado lejos. ¿Crees que voy a dejar que un advenedizo destruya lo que he pasado 20 años construyendo?». «¿Y qué ha estado construyendo exactamente, señora Coulter? ¿Un imperio basado en blanquear dinero a través de organizaciones benéficas? ¿O tal vez una historia sobre una viuda inconsolable que en realidad organizó el asesinato de su marido?». Agatha se puso pálida. «No puede demostrar nada». «¿En serio? ¿Qué hay de los registros de Harris Blackwood? ¿O los documentos del Meridian Trust? Frederick descubrió tus maquinaciones e iba a contarlo todo. No podías dejar que eso ocurriera». En ese momento, Sebastian regresó con la tetera. La expresión de Agatha cambió al instante. «Ah, gracias, querida. Ponla por aquí». «¿De qué estabais hablando?». Sebastian desvió la mirada de su madre a Lorraine. «Tu prometida me estaba hablando de su verdadero trabajo». Agatha cogió la tetera. «¿Te imaginas? Dirige un gran fondo de inversión. Con bastante éxito, debo admitir». Sebastián frunció el ceño. «Lo sé, me lo contó la semana pasada». «¿En serio?». La voz de Agatha tenía un tono peligroso. «¿Y no consideraste oportuno compartir esa información con tu madre? ¿Después de todas las veces que la humillaste?». «No, no lo hice». Agatha se levantó despacio, todavía con la tetera en la mano. «¿Así que decidisteis jugar conmigo? ¿Pensasteis que no me enteraría de vuestras investigaciones? ¿Sobre vuestros encuentros con Blackwood?». «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Cállate». Agatha se volvió bruscamente hacia Lorraine. «¿Crees que puedes venir aquí, indagando en el pasado de mi familia, amenazándome? No eres nadie. Una mendiga advenediza que se cree». «¿Mendiga?». Lorraine sonrió. «Gano $75,000 al mes. Eso es suficiente para comprar tu mansión y todos tus ostentosos lujos». El rostro de Agatha se contorsionó de rabia. Al instante siguiente, el agua hirviendo de la tetera salpicó a Lorraine. Tuvo tiempo de retroceder, pero el agua caliente siguió salpicándole el brazo y el hombro. «¡Dios, Lorraine!». Sebastian corrió hacia ella. «¡Fuera de mi casa!», gritó Agatha. «¡Fuera! De todas formas no puedes probar nada». Lorraine, con una mueca de dolor, sacó su teléfono. «Raymond, activa el protocolo, inmediatamente». «¿Qué estás haciendo?». Agatha se agarró el brazo herido. «Lo que debería haber hecho tu marido hace 20 años». Se desenredó Lorraine. «En 5 minutos, la policía y Hacienda tendrán toda la documentación sobre tus maquinaciones, incluidas las notas de Blackwood sobre cómo orquestaste la muerte de Frederick». Agatha retrocedió, dejando caer la tetera vacía. «¿No te atreverías a...». «Ya lo he hecho». Lorraine se volvió hacia un congelado Sebastian. «Siento no habértelo dicho antes. Quería estar segura antes de acusar a tu madre de asesinato». «Mamá». La voz de Sebastian tembló. «¿Es verdad? ¿Mataste a padre?». Agatha se hundió en su silla, repentinamente envejecida 10 años. Iba a arruinarlo todo. Nuestra posición en la sociedad, nuestro dinero, nuestro futuro. ¿Por eso le mataste?». Sebastian negó con la cabeza. «¿Y a Blackwood también?». «Estaba protegiendo a nuestra familia». Agatha se levantó de un salto. «Todo lo que hice fue por ti». «No, mamá, todo lo que hiciste fue por ti». En ese momento sonaron las sirenas de la policía.
Lorraine tomó suavemente la mano de Sebastián. Será mejor que nos vayamos. Dejemos que la policía haga su trabajo. Salieron de la mansión ante los gritos de Agatha. Los coches de policía ya estaban aparcando en la entrada. El detective que salió del primero asintió a Lorraine. Señorita Everett, hemos recibido su material. Impresionante trabajo. Sebastián permaneció en silencio todo el camino hasta el piso de Lorraine. Solo cuando ella terminó de tratar la quemadura preguntó, ¿desde cuándo lo sabes? Lo sospechaba desde la primera vez que te vi, pero las pruebas no llegaron hasta después de la muerte de Blackwood. Dejó notas detalladas. Temía que tu madre llegara a él. Debería haberme dado cuenta. Bajó la cabeza. Todos estos años, las señales estaban delante de mis ojos. Viste lo que querías ver. Lorraine se sentó a su lado. Todos a veces no vemos lo obvio cuando se trata de seres queridos. Fuera de la ventana empezaba a llover, borrando las huellas del día anterior. Mañana los periódicos estallarían con titulares sobre la detención de Agatha Coulter, un asesinato de hace 20 años y un fraude financiero. Pero ahora mismo, en el silencio del piso, las dos personas se limitaban a abrazarse, intentando dar sentido a lo ocurrido. El teléfono de Lorraine vibró. Un mensaje de Raymond. Todos los documentos han sido entregados a las autoridades. Agatha ha sido detenida. Comienza un nuevo capítulo. Lorraine miró al adormilado Sebastián. Sí, un nuevo capítulo. Sin mentiras, manipulaciones ni máscaras. Tenían un largo camino de curación por delante, pero ahora lo recorrerían juntos. La primera nevada cubrió Providence con un manto blanco, transformando la ciudad hasta hacerla irreconocible. Había pasado un mes desde la detención de Agatha Coulter, pero el frenesí de los medios de comunicación seguía activo. Cada día surgían nuevos detalles del fraude financiero. Salían a la luz nombres de altos cargos implicados en tramas de blanqueo de dinero a través de fundaciones benéficas. Lorraine observaba esta vorágine de acontecimientos desde su despacho en la planta 42. La quemadura de su brazo estaba casi curada, dejando solo una marca apenas visible. Recuerdo de aquel fatídico encuentro. Sebastián se había mudado temporalmente con ella, incapaz de permanecer en una casa vacía donde cada rincón le recordaba la traición de su madre. El fiscal quiere reunirse. Raymond colocó una carpeta de expedientes sobre la mesa. Parece que han encontrado nuevas pruebas de la implicación de Agatha en la muerte de Blackwood. ¿Qué exactamente? Lorraine dejó de estudiar los registros financieros. Imágenes de vigilancia de la farmacia. El día antes de la muerte de Blackwood, alguien muy parecido al chofer de Agatha estaba comprando medicamentos para el infarto. Llamaron a la puerta y Martha entró con una taza de té verde. Señorita Everett, el abogado de la señora Coulter quiere verla. Dice que se trata de Sebastián. Lorraine removió el té pensativamente. Concierte una cita para mañana, a primera hora. Y ponte en contacto con nuestros abogados, que preparen los documentos para el caso del Meridian Trust. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a Sebastián ordenando viejas fotografías. Las imágenes estaban esparcidas por todo el suelo del salón. La historia de la familia Coulter, en orden cronológico. ¿Encontraste algo interesante? Lorraine se agachó a su lado, mirando las fotografías amarillentas. Mira, le mostró una instantánea de hace 20 años. Esto fue una semana antes de que papá muriera, la última cena familiar. En la foto, Frederick Coulter abrazaba a su hijo, y Agatha estaba de pie un poco a un lado. Su mirada, dirigida a su marido, estaba llena de un odio tan inconfesable que Lorraine se estremeció involuntariamente. Recuerdo aquella noche. Sebastián pasó el dedo por el borde del cuadro. Papá habló mucho de la honradez en los negocios, de que la reputación era más importante que el dinero. Mamá le gritó por primera vez entonces. ¿Sobre qué discutían? Sobre unos documentos. Papá amenazó con contarlo todo y mamá gritó que arruinaría a la familia. Soltó una risita amarga. Ahora entiendo lo que quería decir. Lorraine le pasó el brazo por los hombros. No es culpa tuya por no haberte dado cuenta entonces. ¿Sabes qué es lo peor? Sebastián levantó los ojos hacia ella. No siento nada, ni rabia, ni dolor, ni arrepentimiento. Solo vacío. En ese momento, sonó el teléfono de Lorraine. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Sé lo que estás buscando. Reúnete conmigo mañana al mediodía en el viejo faro. ¿Pasa algo? Sebastián notó que Lorraine se ponía tensa. Probablemente una interrupción en el caso. Marcó rápidamente el número de Raymond.
Comprueba todos los contactos de Agatha del último mes antes de la muerte de Frederick. Me interesa especialmente el farero. Por la mañana, Lorraine se reunió con el abogado de Agatha, Maxwell Price, conocido por su habilidad para sacar a sus clientes de las situaciones más desesperadas. Parecía desacostumbradamente confuso. La señora Coulter está dispuesta a declararse culpable de fraude financiero. Se frotó nerviosamente su costosa corbata. Pero insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte de su marido. ¿Y qué quiere a cambio? Que convenzas a Sebastian para que la visite en la cárcel. Dice que tiene algo importante que contarle sobre su padre. Lorraine sacudió la cabeza. Dile a la señora Coulter que la manipulación ya no funciona. Si quiere aliviarse, que empiece con la verdad sobre Meridian Trust. Después de reunirse con el abogado, Lorraine condujo hasta el faro. El viejo edificio frente al mar parecía abandonado, pero observó huellas frescas en la nieve que conducían a la entrada de servicio. Dentro la esperaba un hombre mayor de rostro demacrado. Me llamo Gerald Higgins. Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Trabajaba aquí como conserje cuando Frederick Coulter fue asesinado. ¿Asesinado? Lorraine se mostró recelosa. La versión oficial es suicidio. La versión oficial es mentira. Sacó un sobre andrajoso del bolsillo. Frederick vino aquí ese día. Dijo que tenía unos papeles que esconder. Una hora más tarde, Agatha apareció con 2 hombres. Subieron y cuando bajaron, Frederick estaba muerto. ¿Por qué guardó silencio durante tantos años? Agatha sabía lo de mi familia, lo de mi hija enferma. Compró mi silencio pagando mi tratamiento. Me tendió un sobre. Pero ahora Sara está muerta y ya no tengo miedo. Aquí hay fotos de aquel día y copias de los documentos que Frederick escondió. Lorraine examinó el contenido del sobre. Los documentos confirmaron sus peores sospechas. Agatha no solo blanqueaba dinero a través de organizaciones benéficas, sino que había creado todo un sistema de fraude financiero enraizado en los bajos fondos. De vuelta al despacho, llamó a Raymond. Lleva estos archivos al fiscal y encuéntrame a los empleados supervivientes de Meridian Trust. Es hora de escuchar su versión de los hechos. Aquella noche, cuando le contó a Sebastian su encuentro con el farero, Lorraine observó atentamente su reacción. Escuchó en silencio. Solo los dedos que aferraban el vaso de whisky se pusieron blancos de tensión. «¿Sabes?», dijo finalmente, «todos estos años culpé a mi padre por abandonarnos. Pensaba que era un débil que no podía manejar los problemas financieros. Resulta que era el único hombre honesto de la historia. Intentaba protegerte». Lorraine se sentó a su lado. Todos los documentos que ocultó contenían pruebas de la actividad delictiva de Agatha. Sabía que esa información podía ser peligrosa para ti. Y ahora su asesino está sentado en la cárcel exigiendo una reunión. Se rió Sebastián con amargura. ¿Qué crees que tiene que decir? Probablemente otra mentira. Lorraine miró pensativa por la ventana. Pero depende de ti. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Al día siguiente, los periódicos aparecieron con titulares sensacionalistas sobre nuevas pruebas en el caso Frederick Coulter. Las acciones de las empresas vinculadas a las organizaciones benéficas de Agatha se desplomaron. Comenzó una nueva ronda de investigaciones que amenazaba con afectar a los círculos más altos de la sociedad de Providence. Lorraine observó el desarrollo de los acontecimientos con sombría satisfacción. Su venganza se había consumado, pero a un alto precio. Sebastian se hundía cada vez más en la depresión mientras intentaba dar sentido a la traición de su madre y a la muerte de su padre. Por la noche, recibió una llamada de la prisión. Agatha Coulter fue encontrada muerta en su celda. La causa oficial fue un ataque al corazón. En el escritorio encontraron una carta a su hijo. Sebastian, lo siento, amaba a tu padre, pero el dinero y el poder nublaron mi juicio. Ahora me doy cuenta. El resto de la carta quedó sin escribir, llevándose a la tumba los últimos secretos de la otrora poderosa familia Coulter. La muerte de Agatha Coulter provocó una oleada de nuevas investigaciones. La policía investigaba las circunstancias de su muerte en una celda de la cárcel. Los periodistas desenterraban cada vez más detalles del fraude financiero, y Hacienda iniciaba una auditoría masiva de todas las organizaciones benéficas relacionadas con ella. Lorraine pasó la noche en vela en su despacho, estudiando los documentos encontrados en el alijo de Frederick. El rompecabezas se iba armando poco a poco, revelando el alcance del imperio criminal de Agatha. «Toma, echa un vistazo a esto».
Raymond colocó nuevas impresiones delante de ella. Hemos descubierto una conexión entre Meridian Trust y una serie de empresas offshore. Todos los hilos conducen a un tal Victor Stein. ¿Stein? Lorraine frunció el ceño. Ese nombre se mencionaba en las notas de Blackwood. Exactamente. Era el socio en la sombra de Agatha. Sobre el papel, un financiero suizo, pero nuestra investigación reveló que solo era una tapadera. El verdadero Victor Stein murió hace 15 años en Zúrich. Lorraine se reclinó en su silla, masajeándose las sienes. Así que alguien utilizaba su identidad para hacer tratos, alguien en quien Agatha confiaba plenamente. Llamaron a la puerta. Martha entró con el correo de la mañana y un vaso de café recién hecho. Señorita Everett, ha llegado una carta del banco. Han descubierto unas extrañas transacciones en los últimos días de vida de la señora Coulter. Lorraine miró rápidamente los extractos bancarios. 2 días antes de su muerte, Agatha había transferido grandes sumas de dinero a varias cuentas en distintos países. Los destinatarios se habían hecho pasar por organizaciones benéficas, pero el patrón era familiar. Exactamente el mismo modo en que el dinero había sido retirado a través del Meridian Trust 20 años atrás. «Se estaba preparando», murmuró Lorraine. Sabía que todo saldría a la luz e intentaba salvar al menos parte del capital. ¿Para quién? Raymond se encaramó al borde de la mesa. Sebastián renunció a la herencia. Eso es lo que queda por averiguar. Lorraine cogió el teléfono. Contacta con nuestra gente en Suiza, que comprueben todas las conexiones de Stein en los últimos 20 años. Sebastián se presentó en la oficina hacia el atardecer. Estaba visiblemente más delgado desde la muerte de su madre, con sombras bajo los ojos. La policía ha terminado de registrar la mansión. Se hundió en una silla. Han encontrado una habitación secreta en el sótano. Allí se guardaban documentos que comprometían a la mitad de la élite de la ciudad. A tu madre le gustaba coleccionar influencias. Se acercó Lorraine. Le ayudaba a controlar a la gente. ¿Sabes qué es lo más raro? Sebastián sacó un viejo sobre de su bolsillo. Encontré esto en el estudio de mi padre, detrás de un panel falso, una carta fechada el día que murió. Lorraine cogió con cuidado la hoja amarillenta. ¿La has leído? Todavía no, negó con la cabeza. No estoy seguro de estar preparado para saber más de la terrible verdad. Se sentaron en silencio, mirando la puesta de sol que teñía de rojo los rascacielos de Providence. Finalmente, Sebastián desdobló la carta. Querido hijo, si estás leyendo esta carta, significa que he sido incapaz de detener lo que puse en marcha hace muchos años. Creé un plan financiero que debía ayudar a la gente, organizaciones benéficas para apoyar a niños con talento de familias pobres. Pero tu madre lo vio como una oportunidad para enriquecerse. Hice la vista gorda a sus maquinaciones pensando que podía controlarlo. Pero el sistema se descontroló. Ahora sé de los vínculos con organizaciones criminales, el lavado de dinero, el chantaje. Agatha fue demasiado lejos. Hoy voy a entregar todas las pruebas a los agentes federales. Siento haber arrastrado a nuestra familia a esto. Te quiero y espero que algún día te des cuenta de que el dinero no vale perder tu honor. Tu padre, Frederick Coulter. Intentó arreglar las cosas. Sebastián apretó la carta con manos temblorosas. Y ella simplemente lo mató. Lorraine le pasó el brazo por los hombros. Tu padre era un buen hombre en una situación difícil. Ahora entiendo por qué le tenía tanto miedo a la pobreza. Sonrió con amargura. Todo su poder se basaba en el dinero de otros y en los secretos de otros. En ese momento Raymond entró literalmente volando en el despacho. Hemos encontrado a Stein, o mejor dicho, a la persona que utilizó su identidad. No te lo vas a creer. Es el hermano pequeño de Agatha, Robert Duran. Se le dio por muerto en un accidente de coche hace 25 años. Lorraine repasó rápidamente la nueva información. Así que es un negocio familiar. Hermano y hermana montaron el plan perfecto. Ella daba cobertura en la alta sociedad, él manejaba las turbias finanzas. ¿Y todos estos años nadie tenía ni idea? Sebastián negó con la cabeza. La gente ve lo que quiere ver. Lorraine se acercó a la ventana. Una viuda respetable haciendo obras de caridad es la máscara perfecta para una actividad criminal. Sonó el teléfono de Raymond. Al escuchar a la persona que llamaba, se puso pálido. Robert Durand ha sido encontrado muerto en su villa suiza. La causa oficial es una sobredosis de somníferos. Otra coincidencia. Lorraine golpeó con los dedos la mesa pensativa. Parece que alguien está eliminando metódicamente a cualquiera que supiera la verdad.
¿Pero quién? Sebastian frotó nerviosamente la carta de su padre. Mamá está muerta. Un tío que ni siquiera sabía que existía también está muerto. El que está por encima de ellos. Lorraine marcó rápidamente un número. Marta, contacta con Hacienda, que investiguen todas las transacciones relacionadas con las organizaciones benéficas del senador Harrison. ¿Senador? Raymond enarcó las cejas sorprendido. ¿Crees que está implicado? Su nombre se vislumbra con demasiada frecuencia en los documentos de la habitación secreta, y es su firma la que figura en las autorizaciones de la mayoría de las operaciones dudosas de Meridian Trust. Sebastian se levantó lentamente. Le recuerdo, venía a menudo a casa, sobre todo después de la muerte de mi padre. Mamá decía que ayudaba en proyectos benéficos. Ayudó a blanquear dinero a través de esos proyectos. Lorraine cogió el teléfono. Y ahora está cubriendo sus huellas. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. En algún lugar de la ciudad, un hombre que se consideraba intocable se preparaba para una batalla decisiva. Lo que no sabía era que todos sus secretos ya habían sido revelados, y el castillo de naipes que había pasado décadas construyendo estaba listo para derrumbarse con un solo toque. La investigación sobre las actividades del senador Harrison comenzó en silencio. Lorraine se dio cuenta de que un paso en falso, y el poderoso político tendría tiempo de cubrir sus huellas. Recopiló información metódicamente, construyendo un complejo esquema de vínculos entre las fundaciones benéficas de Agatha Coulter y los proyectos políticos del senador. Raymond trabajó sin descanso, analizando miles de documentos y transacciones financieras. En su despacho, ocupando toda una pared, crecía un complejo diagrama conectado por hilos rojos, cada uno de los cuales representaba el movimiento de dinero de una empresa fantasma a otra. ¿Ves este patrón?, señaló el centro del diagrama. Todas las grandes transferencias pasaban por 3 fondos principales. Cada uno pertenecía formalmente a personas diferentes, pero en realidad se gestionaba desde un centro. Lorraine escudriñó el diagrama. Y el nombre de Harrison aparece en todas partes, no directamente, sino a través de fideicomisarios, empresas fantasma, fideicomisos familiares. Ha estado construyendo este sistema durante años. ¿Pero por qué Agatha cooperaría con él? Marta sacó nuevas impresiones de extractos bancarios. Quiero decir, ella misma controlaba enormes fondos. Poder. Lorraine golpeó la mesa con los dedos, pensativa. El dinero es solo una herramienta. Harrison le ofrecía algo que no podía conseguir por sí sola. Influencia política, contactos en las altas esferas del poder. Llamaron a la puerta y Sebastian entró. Había cambiado considerablemente desde el funeral de su madre. La suavidad de su mirada había desaparecido y tenía una dura arruga entre las cejas. Tengo algo interesante. Colocó un viejo álbum de fotos sobre la mesa. Lo encontré en el desván de la mansión. Las fotos contaban una historia en la que nadie había reparado antes. El senador Harrison había asistido a las celebraciones de la familia Coulter mucho antes de la muerte de Frederick. En una foto, sostenía al pequeño Sebastian en brazos. En otra, discutía acaloradamente con Agatha mientras Frederick los observaba cabizbajo. Eran amantes, dijo Sebastian sin emoción, mucho antes de que muriera su padre. Por eso aceptó el asesinato tan fácilmente. Harrison le prometió una nueva vida. Lorraine le tocó suavemente el brazo. Eso explica muchas cosas, pero necesitamos pruebas, no conjeturas. Hay pruebas. Llegó una voz desde la puerta. Una mujer mayor con un estricto traje gris estaba allí. Me llamo Eleanor Price. Fui la asistente personal de Frederick Coulter durante el último año de su vida. Todos los presentes se quedaron helados. Eleanor se dirigió al estudio y sacó una gruesa carpeta de su bolso. Frederick conocía la relación de su esposa con el senador, pero no era su relación lo que le molestaba, sino las maquinaciones financieras que llevaban a cabo a través de fundaciones benéficas. ¿Por qué ha guardado silencio durante tantos años? Lorraine escrutó a su nueva invitada. Miedo, respondió Eleanor con sencillez. Harrison lo controlaba todo. Tras la muerte de Frederick, insinuó que mi hijo podría no conseguir un puesto en un prestigioso bufete de abogados si no mantenía la boca cerrada. Abrió la carpeta. Aquí están las copias de todos los documentos que reunió Frederick. Extractos bancarios, notas de conversaciones, fotos de reuniones. Estaba a punto de entregarlo al FBI, pero Agatha se enteró. Avisó a Harrison. Raymond,
Miró los documentos rápidamente. Esto es sensacional. Hay pruebas de blanqueo de dinero a través de organizaciones benéficas internacionales, sobornos a funcionarios, manipulación de contratos gubernamentales. Y todo este tiempo el senador permaneció en la sombra. Lorraine se acercó a la ventana. Agatha era la tapadera perfecta, una viuda de la alta sociedad haciendo obras de caridad. Nadie indagó más. La utilizó. Sebastián apretó los puños, y cuando se volvió peligrosa, se deshizo de ella a manos de los guardias de la prisión. Eleanor asintió. Harrison nunca deja testigos. La muerte de Agatha no fue un accidente, como tampoco lo fue la de su hermano en Suiza. Pero ahora tenemos pruebas, se volvió Lorraine hacia el público. La cuestión es cómo utilizarlas. Harrison es demasiado influyente para un ataque directo. Tengo una idea, dijo Marta de repente. Su fuerza reside en su reputación y sus conexiones. ¿Y si atacamos el eslabón más débil? Todos se volvieron para mirarla. Marta continuó. Las fundaciones benéficas son su principal instrumento de influencia. A través de ellas distribuye dinero, compra lealtad, crea la imagen que quiere. ¿Y si las propias fundaciones se ven comprometidas? Un escándalo público. Raymond se frotó la barbilla pensativo. Si se demuestra que el dinero destinado a niños enfermos y programas sociales se utilizó para sobornar a funcionarios, le destruirá su propia reputación, remató Lorraine. La imagen impecable de un senador que protege los intereses de la gente corriente se hará polvo. Pero eso requeriría un plan impecable. Eleanor se ajustó las gafas. Harrison no es un hombre con el que se pueda jugar a ciegas. Pasaron las siguientes horas trazando estrategias. Había que calibrar cada detalle, calcular cada movimiento. No podían permitirse un error. No solo estaban en juego la justicia y la venganza, sino también sus propias vidas. La primera etapa es la recopilación de información. Lorraine dibujó un diagrama en la pizarra. Raymond, comprueba todas las conexiones bancarias de Harrison. Marta, ocúpate de los periodistas. Necesitamos contactos de prensa fiables. Eleanor, tú conoces el sistema al dedillo. Haz una lista de todos los que puedan ayudar. ¿Y yo? Sebastián la miró con determinación. Eres nuestra baza, sonrió Lorraine suavemente. Harrison no espera un golpe de ti. Para él, no eres más que el hijo de Agatha, un inofensivo profesor de arte. El plan empezó a tomar forma. Decidieron proceder en varios frentes a la vez. Investigación financiera, periodismo de investigación y recogida de testigos. Cada línea de investigación debía apoyar a las demás, creando un efecto de bola de nieve. Recuerden, Eleanor miró a todos con seriedad. Harrison no solo es peligroso por sus contactos, tiene gente dispuesta a todo. Tened cuidado. Por la noche, cuando todos se habían dispersado, Lorraine y Sebastián se quedaron en el estudio. Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana. Las luces de los rascacielos daban la ilusión de un cielo estrellado. ¿Sabes? Sebastián miró con nostalgia la ciudad nocturna. Cuando era niño, Harrison solía traerme regalos, juguetes caros, libros de arte raros. Le consideraba un tío amable. Sabe fingir, se le acercó Lorraine. Es su principal talento. Ahora entiendo por qué padre cambió tanto en el último año de su vida, se volvió hacia ella. Descubrió la verdad, no solo sobre su aventura, sino sobre los crímenes. Intentó arreglar las cosas y pagó con su vida. Acabaremos lo que empezó tu padre. Lorraine le apretó la mano con fuerza. Harrison responderá por todo. En ese momento, sonó el teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Lorraine lo puso en altavoz. Señorita Everett, la voz del senador Harrison sonaba engañosamente suave. Me enteré de su investigación. Sugiero que nos reunamos y discutamos la situación como personas civilizadas. Me temo que el tiempo de las conversaciones civilizadas ha pasado, senador, dijo Lorraine con calma, especialmente después de las muertes de Agatha y Robert. ¿Qué acusaciones tan fuertes? Una nota acerada apareció en su voz. Tenga cuidado, señorita Everett. No vale la pena revelar todos los secretos. ¿Me está amenazando, senador? No, en absoluto. Solo un consejo amistoso. Por cierto, dale recuerdos a Sebastián. ¿Cómo está mi ahijado? La llamada se cortó. Sebastián se puso blanco. ¿Ahijado? ¿Es mi padrino? Lorraine marcó rápidamente el número de Raymond. Aumenta la seguridad en la oficina y en mi piso.
y averigua todo lo que puedas sobre la conexión de Harrison con la familia Coulter. Parece que esta historia es más profunda de lo que pensábamos. La noticia de que el senador Harrison era su padrino sacudió a Sebastian hasta la médula. Se encerró en la vieja mansión Coulter, revisando los archivos familiares en busca de respuestas. Fotografías, cartas, diarios. Cada documento revelaba una nueva faceta de la traición. Lorraine lo encontraba por la noche en el estudio de su padre, rodeado de papeles esparcidos por el suelo. Los leños ardían en la chimenea, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes colgadas con retratos familiares. «He encontrado la partida de bautismo», dijo con voz apagada. No mintió. James Harrison es, en efecto, mi padrino. Es más, él y mi padre han sido socios desde antes de que yo naciera. Lorraine cogió con cuidado el documento amarillento. Eso explica por qué tu padre hizo la vista gorda a sus maquinaciones durante tanto tiempo. Vieja amistad, negocios compartidos, confianza. Y entonces Harrison le traicionó. Sebastian se levantó, caminando hacia la ventana. Sedujo a mi madre, convirtió las organizaciones benéficas en un plan criminal, y cuando mi padre decidió desenmascararlo todo, organizó su asesinato. En ese momento, el teléfono de Lorraine vibró. Un mensaje de Raymond. Encontré los documentos del primer proyecto juntos de Harrison y Frederick. Negocios limpios, sin chanchullos. Todo eso cambió cuando el senador empezó su carrera política. Dinero y poder. Lorraine sacudió la cabeza. El eterno tentador. Sebastian volvió al escritorio y sacó de un cajón un viejo diario encuadernado en cuero. Era de mi padre. Nunca lo había leído, no me atrevía. Pero ahora... Abrió el diario por las últimas entradas. 15 de marzo de 2005. Hoy he encontrado pruebas de que James está utilizando nuestros fondos para blanquear dinero del cártel de la droga. Agatha lo sabe. Es más, le está ayudando activamente. No puedo creer que las dos personas más cercanas a mí sean capaces de semejante traición. 20 de marzo de 2005. Intento hablar con Agatha. Me llamó idealista ingenuo. Dijo que en el mundo de hoy no se puede estar limpio. James me ofreció una parte de los beneficios por mi silencio. ¿De verdad cree que se me puede comprar? 23 de marzo de 2005. Tengo todo el papeleo junto. Mañana me reúno con los agentes del FBI. Sé que estoy arriesgando todo, pero no puedo dejar que esto continúe. Sebastian merece un mejor ejemplo que unos padres sumidos en el crimen. 24 de marzo de 2005. Harrison se enteró de la reunión. Amenazó a Sebastian. Dijo que mi hijo nunca conseguiría una plaza en una universidad decente, que su futuro estaría arruinado. Agatha está totalmente de su lado. Dios, qué ciego he estado todos estos años. Ahí se cortaron las notas. A la mañana siguiente, Frederick Coulter fue encontrado muerto en su oficina. Intentaba protegerme. Sebastian cerró el diario. Y durante tantos años pensé que era un débil, que no podía manejar los problemas financieros. Lorraine le puso una mano en el hombro. Era un hombre fuerte, más fuerte de lo que ninguno de nosotros imaginaba. ¿Sabes qué es lo peor? Se volvió hacia ella. Recuerdo aquel día. Recuerdo a Harrison llegando por la mañana, él y mamá cuchicheando sobre algo en el salón, y luego subió al estudio de su padre. Una hora después, todo había terminado. Un tronco crepitó en la chimenea, esparciendo chispas. Sebastian continuó. Se quedó al funeral, se quedó a mi lado, me puso la mano en el hombro, me dijo algunas palabras de consuelo, y yo me aferré a él, buscando el apoyo del asesino de mi padre. Lorraine sintió que le temblaba la voz. No podía saberlo. Debería haberlo sabido. Apretó los puños. Todas las señales estaban delante de mis ojos. Las frecuentes visitas de Harrison, el extraño comportamiento de mamá, los papeles perdidos de papá. En ese momento sonó el timbre. Raymond estaba en el umbral, empapado por la repentina lluvia. Tengo algo interesante que contarte. ¿Recuerdas la misteriosa muerte de Robert Durand en Suiza? Resulta que intentaba ponerse en contacto con el FBI el día anterior. Decidido a seguir los pasos de Frederick, Lorraine le invitó a pasar. Eso parece. Encontraron archivos encriptados en su ordenador. Nuestros expertos están terminando de descifrarlos. Sebastián se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué quería decirle exactamente al FBI? Todavía no lo sabemos. Raymond sacó un portapapeles. Pero hay algo más.
Hemos comprobado las transacciones financieras de Harrison durante el último mes. Está retirando dinero de todos los fondos, preparándose para huir. Entonces tenemos que movernos más rápido. Lorraine se acercó a la chimenea. ¿Cuánto tiempo llevará descifrar los archivos de Durán? Un día, dos como mucho. No tenemos ese tiempo, se levantó Sebastian. Harrison no esperará. Tenemos que atacar ahora antes de que tenga tiempo de cubrir sus huellas. Lorraine le miró atentamente. ¿Qué sugieres? Una conferencia de prensa. Mañana por la mañana. Lo contaré todo. La muerte de mi padre, el fraude benéfico, el papel de Harrison. Que todo el mundo sepa la verdad. Eso es peligroso. Raymond negó con la cabeza. Harrison no se detendrá ante nada. Precisamente por eso tengo que hacerlo. Sebastian se mostró inflexible. No espera un golpe de su ahijado. Además, matar al hijo de Frederick Coulter inmediatamente después de tales acusaciones sería demasiado sospechoso incluso para él. Lorraine reflexionó. Necesitamos periodistas de confianza. Y seguridad, mucha seguridad. Tengo contactos en varias publicaciones importantes. Raymond ya estaba marcando un número en su teléfono. Gente que no tiene miedo de emprender investigaciones serias. Bien, decidió Lorraine. Procedemos según el plan de Sebastian. Pero primero tenemos que asegurar todos los materiales. Raymond, envía copias de los documentos a un lugar seguro. Y avisa a Eleanor. Su testimonio será importante. Sebastian se acercó al retrato de su padre que colgaba sobre la chimenea. Todo terminará mañana, papá. Por fin se hará justicia. Lorraine miró su perfil resuelto, iluminado por las llamas de la chimenea, y se dio cuenta de que el niño que había buscado consuelo en el asesino de su padre se había convertido por fin en un hombre, dispuesto a luchar por la verdad a cualquier precio. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo a cántaros, pero las nubes de tormenta sobre Providence empezaban a despejarse, como si la naturaleza diera la señal de que estaba amaneciendo una nueva era, una era de verdad y justicia. La sala de conferencias del hotel del centro de Providence estaba llena hasta la bandera. Periodistas de las principales publicaciones, cámaras de televisión, fotógrafos. La noticia de la rueda de prensa urgente del heredero de la familia Coulter había viajado a la velocidad del rayo. La tensión de la expectación flotaba en el aire. Lorraine observaba los preparativos desde una pequeña sala situada detrás del escenario. Sebastian estaba de pie junto a la ventana, revisando las notas para la actuación. Estaban custodiados por 4 profesionales cuidadosamente seleccionados por Raymond. Todos los documentos han sido entregados a los periodistas. Martha entró en silencio en la sala. Se han enviado copias a las redacciones y a las fuerzas del orden. Aunque ocurra algo, la información ya no podrá ser detenida. ¿Está Harrison aquí? Lorraine no apartó la vista de los monitores que retransmitían lo que ocurría en la sala. En primera fila. Parece tranquilo, pero sus guardias están nerviosos. Sebastian se volvió hacia ellos. Es la hora. Cuanto más lo pospongamos, más posibilidades habrá de que haga algo. Lorraine se acercó a él ajustándose la corbata. Recuerda, habla con confianza, no te dejes provocar. Tenemos todas las pruebas en la mano. Cuando Sebastian subió al escenario, se hizo un silencio sepulcral entre el público. Harrison estaba sentado en primera fila, exudando una ostentosa calma. Sus miradas se encontraron, ahijado y padrino, listos para una última pelea. Hace 20 años, la voz de Sebastian sonaba firme. Mi padre, Frederick Coulter, fue encontrado muerto en su estudio. La policía lo calificó de suicidio. Hoy te contaré la verdad sobre su asesinato. Un murmullo recorrió el auditorio. Las cámaras hacían clic sin parar, captando cada movimiento, cada emoción. Mi padre descubrió un plan criminal para blanquear dinero a través de organizaciones benéficas. Una trama organizada por un hombre en el que confiaba plenamente, su socio y mi padrino, el senador James Harrison. Harrison ni siquiera se inmutó, solo agarró el brazo de su silla un poco más fuerte. Tengo pruebas, comenzó Sebastian extendiendo documentos sobre el estrado. Extractos bancarios, declaraciones de testigos, el diario personal de mi padre. Todo indica que las organizaciones benéficas se utilizaban para blanquear dinero para organizaciones criminales. En ese momento, uno de los guardias de Harrison se adelantó, pero fue detenido por la mirada fija del senador. Mi padre iba a entregar esos documentos al FBI. El día antes de su reunión programada con los agentes federales, fue asesinado.
El asesinato fue orquestado por el senador Harrison con la ayuda de mi madre, Agatha Coulter. La sala estalló en preguntas. Los periodistas saltaron de sus asientos. Las cámaras zumbaron. Los flashes convirtieron la sala en una discoteca. Harrison se levantó lentamente. Son acusaciones graves, Sebastian. ¿Tienes alguna prueba aparte de declaraciones emocionales? Sí. Sebastian encendió el proyector. En la pantalla aparecieron fotos, documentos, diagramas de flujo de dinero. Cada periodista en esta sala ha recibido una carpeta con copias de todos los materiales. Ya se han remitido al FBI, a Hacienda y a la Fiscalía. ¿Te das cuenta de que estás arruinando la reputación de tu familia? Una nota de acero apareció en la voz de Harrison. Mi familia fue destruida por usted, senador, cuando mató a mi padre, cuando convirtió a mi madre en cómplice del crimen, cuando me utilizó como tapadera de sus maquinaciones. Lorraine, que estaba mirando a través del monitor, notó que uno de los guardias de Harrison cogía su chaqueta. Aumenta la seguridad en el escenario, susurró en su walkie-talkie. Ahora, Sebastian sacó el último documento. Quiero leer la nota de suicidio de Robert Durand, el hermano de mi madre, que también fue asesinado por orden del senador. Harrison finalmente perdió los estribos. Esto es una calumnia, lo demandaré. Demándalo, sonrió Sebastian. Todos los documentos han sido revisados por expertos, incluidas las grabaciones de seguridad de la prisión donde asesinaron a mi madre. Me pregunto cómo explicas las frecuentes visitas de tu ayudante al jefe de los guardias de la prisión, el día antes de su muerte. En ese momento se abrieron de golpe las puertas de la sala. Entraron agentes del FBI. Senador James Harrison, se adelantó uno de ellos. Queda usted detenido como sospechoso de asesinato organizado, blanqueo de dinero y corrupción. Harrison miró a su alrededor como un animal cazado. Sus guardias ya estaban bloqueados por los agentes, todas las salidas bloqueadas. Te vas a arrepentir de esto, chico, siseó mientras las esposas se encajaban en sus muñecas. No, senador, Sebastian negó con la cabeza. Eres tú quien se arrepentirá del día en que decidiste matar a mi padre. Mientras los agentes sacaban a Harrison, los periodistas seguían filmando. La historia del siglo se desarrollaba ante sus ojos. El mayor escándalo político de la década. El descubrimiento de un imperio criminal basado en donaciones benéficas. Lorraine subió al escenario y se colocó junto a Sebastian. Le cogió la mano y le apretó los dedos con fuerza. Se acabó, susurró. No, negó ella con la cabeza. No ha hecho más que empezar. Hay una larga investigación por delante, los tribunales, el restablecimiento de la reputación de las organizaciones benéficas. Pero ahora se sabe la verdad. Miró el retrato de su padre colgado en la pantalla. Ahora todo el mundo sabe que era un hombre honrado. Esa noche, todos los canales de noticias difundieron los detalles del escándalo. Las acciones de las empresas asociadas a Harrison cayeron en picado. Sus aliados políticos se apresuraron a desvincularse de su antiguo socio. Comenzaron las primeras detenciones de funcionarios implicados en tramas de corrupción. En el despacho de Lorraine, el equipo celebró la victoria. Raymond abrió una botella de champán. Martha repartió copas. Eleanor Price, cuyo testimonio había desempeñado un papel clave en la revelación, lloraba silenciosamente en un rincón. Por fin se habían acabado 20 años de miedo. Por la justicia, Sebastián levantó su copa. Por la memoria de mi padre y por un futuro sin mentiras. Lorraine le miró con orgullo. El niño que había crecido a la sombra de los secretos familiares se había convertido en un hombre que había encontrado la fuerza para revelar la verdad. Les esperaba una nueva vida, sin máscaras, sin fingimientos, sin miedo. Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día traía cambios que cambiarían Providence para siempre. Y en algún lugar de la celda de detención, el senador Harrison sintió por primera vez en su vida lo que sintieron sus víctimas. Impotencia ante la justicia. Un año después de la detención del senador Harrison, Providence había cambiado hasta quedar irreconocible. La investigación de sus actividades delictivas condujo a una serie de dimisiones y detenciones en las más altas esferas del gobierno. Las fundaciones benéficas habían pasado a manos de supervisores independientes y los bienes de la banda criminal habían sido confiscados en favor del Estado. Lorraine estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, observando la ciudad iluminada por el sol primaveral. Sobre el escritorio yacía el periódico de la mañana con el titular:
El senador Harrison condenado a cadena perpetua. El juicio había durado 3 meses, y cada día traía nuevos e impactantes detalles. ¿Todo listo para la inauguración? Raymond entró en el despacho con una carpeta de documentos. La prensa ya se está reuniendo fuera del edificio. Sí, Lorraine se volvió hacia él. Sebastian está terminando de colgar los cuadros en la sala principal. Hablaban del nuevo centro de arte instalado en el solar de la antigua mansión Coulter. Tras la confiscación del edificio, Sebastian había sugerido convertirlo en un lugar donde los niños con talento de familias con pocos recursos pudieran recibir clases de arte gratuitas. Lorraine había apoyado la idea, destinando parte del dinero de su fundación a reformas y equipamiento. ¿Sabes? Raymond se sentó en el borde de la mesa. Cuando empezamos la investigación hace un año, no podía haber imaginado que acabaría así. ¿Cómo exactamente? Lorraine enarcó una ceja. Con justicia, sonrió. Normalmente, en casos como este, la verdad queda enterrada bajo una capa de dinero y conexiones, pero esta vez es diferente. Llamaron a la puerta y Martha entró con un portapapeles. Lo último sobre los fondos. Todos los activos han sido verificados. El nuevo sistema de control funciona perfectamente. También han llegado los resultados de la investigación sobre la muerte de Agatha en prisión. Lorraine cogió el documento extendido. El informe oficial confirmaba sus sospechas. El jefe de los guardias de la prisión había confesado haber organizado el asesinato por orden de Harrison. ¿Informará a Sebastián? Martha miró expectante al alcaide. No. Lorraine negó con la cabeza. Hoy es su día. Que se concentre en abrir el centro. El Centro de Arte Frederick Coulter ocupaba las 3 plantas de la mansión. Las antiguas viviendas se habían convertido en amplios estudios. La biblioteca se había convertido en una sala de conferencias y el antiguo despacho de Agatha albergaba ahora una galería de obras de arte infantiles. Sebastian se reunió con Lorraine en la sala principal de exposiciones. En las paredes había cuadros. La historia de la familia Coulter contada a través del arte. La pieza central era un retrato de Frederick, pintado por Sebastian a partir de viejas fotografías. ¿Crees que le habría gustado? Sebastian puso su brazo alrededor de los hombros de Lorraine. Estaría orgulloso de ti, se apretó contra él. Has convertido un lugar de tragedia en una fuente de esperanza para los demás. Una anciana entró en el vestíbulo, apoyándose en un bastón. Eleanor Price, la antigua ayudante de Frederick, ahora enseñaba historia del arte en el centro. Los niños ya se están reuniendo delante, sonríe. Están impacientes porque empiecen las clases. ¿Cuántas solicitudes hemos recibido? Sebastián se volvió hacia ella. Más de 300. Tendremos que organizar grupos adicionales. Lorraine observó su conversación, recordando los acontecimientos del último año. El juicio de Harrison había revelado terribles detalles de sus crímenes. Resultó que el asesinato de Frederick no fue el primero. El senador eliminó metódicamente a todos los que podían revelar sus secretos. Pero lo más impactante fue la admisión de que Harrison estaba detrás de la quiebra financiera del padre de Agatha hacía muchos años. Había llevado a la familia a la bancarrota a propósito para hacerse con el control de la joven ambiciosa, convirtiendo su miedo a la pobreza en una herramienta de manipulación. Hora de empezar. La voz de Sebastián devolvió a Lorena a la realidad. Los periodistas ya se han reunido. La ceremonia de apertura se celebró en un ambiente cálido, casi familiar. Sebastián habló de la importancia del arte en la vida de los niños, de cómo la creatividad puede ayudarles a superar dificultades y encontrar su camino. Lorraine habló del programa de becas para alumnos superdotados, y Eleanor compartió sus recuerdos de Frederick y sus sueños de crear un centro similar. Después de la parte oficial, cuando los periodistas se habían marchado y los niños habían ido a sus estudios, Sebastian y Lorraine subieron a la antigua oficina de Frederick. Ahora albergaba una pequeña exposición conmemorativa que contaba la verdadera historia de la familia Coulter. ¿Sabes? Sebastian se detuvo ante la ventana donde una vez estuvo su padre. Por fin me he dado cuenta de lo que quería decir en su última nota. El dinero realmente no vale la pérdida del honor. Lorraine le cogió la mano. Lo has demostrado con toda tu vida. En ese momento entró en el despacho una niña de unos 12 años que llevaba un cuaderno de dibujo. Señor Coulter, ¿puedo hacerle una pregunta? Quiero dibujar un retrato de su padre para la exposición. Sebastian sonrió. Por supuesto, Sara. Siéntese, le hablaré de él. Lorraine los dejó solos y bajó al jardín,
Allí, entre los viejos árboles plantados por Frederick, reflexionó sobre los sorprendentes giros del destino. La venganza que había comenzado se había convertido en algo más, en restablecer la justicia, curar viejas heridas, crear un nuevo legado. Por la noche, cuando Sebastian y ella volvieron a casa, les esperaba un sobre. Dentro había una carta de uno de los presos que cumplían condena con Harrison. El senador está destrozado, escribía. Se pasa el día sentado en su celda revisando viejas fotografías. Ayer le oí hablar consigo mismo, disculpándose con Frederick. Parece que por fin le ha remordido la conciencia. Sebastian puso la carta sobre la mesa. Sabes, ya no siento odio por él, solo lástima. Lo ha perdido todo, poder, reputación, libertad. Y nosotros hemos ganado algo más. ¿Qué exactamente? Lorraine lo abrazó. La verdad, la justicia y la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otras personas. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, coloreando el cielo de Providence con tonos dorados. El centro de arte terminaba sus últimas clases y los niños se iban a casa, llevándose un trozo de una nueva historia. La historia de cómo la verdad y el honor habían triunfado sobre la mentira y la codicia. Y en el viejo despacho que se había convertido en la sala conmemorativa, el retrato de Frederick Coulter sonreía al ver cómo su hijo convertía una tragedia familiar en fuente de esperanza e inspiración para las generaciones futuras.